Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir esperando un poquito, a ver si se suman más personas. Y os empiezo un poco a presentar pues el tema que nos convoca esta noche. Hola Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Y es nada más y nada menos que la Sofía perenne. En realidad nos encuadramos en un contexto en el que vamos a hablar del hilo conductor, del hilo común que tejen todas las tradiciones desde el origen de los tiempos. Y bueno, la idea también es encuadrar toda esta sabiduría en el marco de una formación que va a iniciar la persona con la que tengo el placer de conversar esta noche, que es Sergio Trayero. Es compañero, astrólogo, licenciado en filosofía, escritor, ha escrito dos libros, tiene 2 obras publicadas, y en el marco de la segunda edición del taller y formación que da sobre tradiciones sagradas, pues se enmarca uno de los términos en los que se sustentan estas tradiciones sagradas, que es el concepto de la Sofía perenne. Entonces, para aprovechar y generar para mí un ambiente que creo que puede ser como hilo conductor, os voy a leer un extracto y entonces le daré paso, que veo que ya se ha conectado. ¿De acuerdo? Entonces, como la imagen o como el estado es el siguiente. Nos remontamos a un pasado primigenio, donde el ser humano era uno con el cosmos, donde nuestra percepción de separación no existía, donde el ser y la naturaleza eran uno y no había distinción entre adentro y afuera, entre lo subjetivo e imaginal y lo objetivo y perceptible. La Gran Madre, cuya manifestación es la naturaleza, es fuente y sostén de todo lo que existe, y su simbólico vientre es el lugar de donde surge la creación y hacia donde retorna lo creado. Voy a ver si le doy paso y empezamos la charla. Bien. Hola. Buenas noches. Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta Muy bien. de compartir esta conversación contigo, con muchas ganas de escuchar eh, tu sabiduría, de compartir contigo tus conocimientos y bueno, hablar un poco del tema que nos compete hoy, que es nada más y nada menos que la sabiduría perenne. Entonces, mi idea inicial era situarnos un poco desde la esfera más inmanentista, más subjetiva, como en esta esfera inicial, ¿no? Donde no hay separación entre lo humano y lo divino, donde no hay separación entre el adentro y el afuera. Y bueno, he creído que el texto podía ser como un buen sustrato para empezar a tirar del hilo, ¿no? Y entonces la primera pregunta que te quería hacer, eh, pues era justamente eso, ¿qué es para ti o cómo puedes tú abordar pues la sabiduría perenne? O por lo menos empezar a dilucidarla.
Bueno, sí, es un tema muy amplio. La sabiduría perenne, también conocido como Sofía perennis, pues viene a ser una forma de llamar a lo que no se puede nombrar, en cierto modo. De hecho, estamos intentando llevar el lenguaje al límite porque nos habla de la experiencia de lo inefable, aquella dimensión trascendente que desde siempre ha acompañado al ser humano desde los orígenes y que se ha expresado en diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes lugares. Y claro, es un intento de captar ese aroma en sus diferentes colores, aromas, registros, tan diversos como el ser humano en cada época, ¿no? Y ese núcleo que está detrás de toda forma, no solo religiosa, sino de toda forma cultural, artística, creativa y lo que, bueno, muchas veces se llama la espiritualidad en el sentido profundo del término, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, claro, una de las cosas que me ha venido a la cabeza repasando, porque, claro, yo, por supuesto, he tomado el curso de tradiciones sagradas y repasando pues lo que salía pues en el temario, me he dado cuenta de que realmente hablamos de espiritualidad, pero que en cierto modo hay como un intercambio entre un estado inmanente original, lo que decíamos, ¿no? Como más chamánico, como más conectado a la naturaleza, a lo que es, y que es como más inmanente a un estado como más trascendente y más vertical, ¿no? Donde separamos lo divino de nosotros y lo encumbramos, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Esto es una sensación mía o se puede Sí, contextualizar? mm, muchas veces se habla de el inmanentismo frente al trascendentalismo, ¿vale? El inmanentismo, que podríamos englobar concepciones más naturalistas, panteístas, pues viene a decir que la realidad divina está presente en toda forma, está totalmente abierta, manifestada. Y el trascendentalismo vendría a decir que la realidad divina en su esencia está oculta, en una trascendencia, en algo que está más allá de este mundo, ¿vale? Entonces, en los orígenes lo que se observa, antes de que se formen las tradiciones más elaboradas, doctrinales, religiosas, hay un estado más natural, más abierto de esa conexión no dual, inmanentista, si le podemos llamar, en la que se percibe todo como plasmado de ese espíritu, ¿no? Y ese es ese sustrato que a veces he hablado de más chamánico, ¿no? El chamanismo, que está como en el sustrato de todas las tradiciones, en los orígenes, ¿no? Y desde la cosmovisión chamánica todo está vivo, ¿no? Todo tiene espíritus, todo tiene alma, lo que luego mucho más tarde Platón llamó el anima mundi. Entonces, es una concepción más, bueno, naturalista si le podemos decir así, a veces se ha llamado panteísta, aunque el término panteísta a veces se ha usado peyorativamente como algo heterodoxo por parte de las religiones, pero es percibir la divinidad o manifestada ya en todo lo que percibimos o no, o la divinidad manifestada en una trascendencia oculta. Entonces, ha habido un proceso en la humanidad que se han ido formando las religiones, y especialmente las religiones del libro, el Ujú, judaísmo, el cristianismo y el islam, que han ido alejando ese principio y ha quedado como la divinidad como ya muy separada del mundo, ¿no? Entonces, como lo divino es lo que está oculto y entonces hay que hacer un trabajo iniciático, ascético, para religarnos a ella, porque se ujú, ha dualizado, se ha separado. ujú, ujú. Resumiendo que en los orígenes hay un estado de conciencia espontánea, natural, pura, no dual, pero con la decadencia de la humanidad, por decirlo así, desde un punto de vista cíclico, todo se va dualizando. Ujú. Entonces, claro, una de las cosas que también, sí, una de las cosas que también me han llamado mucho la atención y es algo que en su momento tomabas tú como a título personal, como una especie de gnosis o de sapiencia que te había venido como elaborando pues tus estudios, como la diferencia real de cómo se experimenta la experiencia espiritual dependiendo del clima donde se revela o donde toma forma
pues justamente esto, ¿no? La trascendencia o la inmanencia. Y realmente me sorprende mucho como esta teoría y realmente pues me ha hecho como cavilar bueno, me gustaría que la pudieras Sí, es elaborar un interesante. poco más. A veces lo he pensado con el símil de, a ver, la gracia divina es un flujo espiritual que desciende, ¿no? Y riega Mm, este plano, ¿no? Entonces es como el agua divina es la gracia que toma forma en un receptáculo, en la tierra. Entonces, claro, cada terreno, cada territorio va a hacer florecer un tipo de expresiones espirituales u otro. Aunque el agua es la misma siempre, la gracia divina es la misma siempre, pero según el terreno, pues va a florecer una u otro, ¿no? Entonces, esto yo sobre todo lo vi en relación a lo que a veces he hablado del politeísmo, de pueblos más politeístas frente a los monoteístas. Ahí es donde vi un poco la cuestión del terreno y en la cuestión cómo influye el terreno en la idiosincrasia, en el carácter de una civilización, de una cultura. Y aunque yo soy de la opinión de que el politeísmo en sí no ha existido, sino más bien lo que se ha llamado un enoteísmo, o sea, había muchos dioses, pero siempre un principio supremo por encima de todos, ¿no? ujú, Pero bueno, lo que quería decir es que en regiones como en las que se forman las primeras civilizaciones, que normalmente son en valles fértiles, como pueden ser el Valle del Nilo, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, o el Valle del Indo en la India, florecen estas primeras civilizaciones muy politeístas, dentro de lo que se llama, que hablan de muchos dioses, ¿no? Y son climas húmedos, fértiles, en los que hay humedad y florece mucha vida, ¿no? Por lo tanto, hay muchos dioses, mucha divinidad. Y esto yo lo pongo en contraste con el monoteísmo más puro que desarrollan las tradiciones semitas, principalmente judaísmo y islam, que son civilizaciones del desierto, civilizaciones nómadas, que van en el desierto. Y son las que han desarrollado una espiritualidad muy monoteísta de un único Dios, en el sentido de que en el desierto, en la experiencia espiritual del desierto, estás solo tú y no hay nada, no hay ninguna forma. Y está el sol radiante del desierto y tú. O sea, está el principio divino, el uno y tú. Y entre la criatura y el creador solo hay eso. No hay formas, es todo tal. Entonces se ha desarrollado un monoteísmo, ¿no? No es ujú. esa exuberancia de las tierras fértiles, donde hay humedad, donde hay, y esto se ve también en Europa, en las regiones más húmedas, lo céltico también, es como un terreno como que tiende más a florecer más divinidades, ¿no? Entonces era como una geografía sagrada, ¿no? Total, sí, sí, me encantó mucho cuando lo escuché y pensé que era interesante que lo pudiéramos desarrollar. También es curioso y el ver sobre todo cómo va desarrollándose pues esta percepción no dual originaria, pues más chamánica, ¿no? Más conectada con los elementos, más conectada con los ritmos de la naturaleza y sus ciclos, a como paulatinamente, a pesar de que tendemos como humanidad a antropomorfizar pues estas fuerzas de la naturaleza y paulatinamente como a tomar forma de divinidades, eh, es cierto que se mantiene pues esto, ¿no? La línea, digamos, de progreso o de evolución va hacia una disgregación, ¿no? Va hacia como una dualidad, ¿no? Y aparece como el registro eh, pues de esta distinción entre lo solar, ¿no? Lo racional, lo vertical y la oscuridad o lo nocturno, o lo femenino y lo horizontal. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, esto se habla a veces antropológicamente como un paso de los cultos más lunares a los cultos más solares, ¿no? Sí que hay una fase, hay una gradación que algunos autores, como el mitólogo Campbell, Ujú, desarrollaron como unos estadios, ¿no? En el desarrollo de los cultos. Está ese primero estadio chamánico, que antropológicamente le llaman más animista, que se basa en una concepción, una cosmovisión basada en el pensamiento mágico. ujú, Luego viene un desarrollo en el momento que se empiezan a asentar las civilizaciones en esos valles fértiles, se desarrolla una espiritualidad vinculada a los cultos de la fertilidad, a la ujú, tierra.
por lo tanto, en los que lo femenino va a tener mucha importancia, cultos a la tierra, al agua, a la luna, y aparecen muchas, en el panteón por encima aparecen divinidades femeninas con estos atributos, pero es por ese mismo asentamiento en valles fértiles, en tierras fértiles y el desarrollo de la agricultura y la civilización, ¿no? Eso se va elaborando más, esa parte lunar fértil, y llega un momento que se empiezan a formar de una forma más clara lo que son la civilización en sí, en el sentido de la ciudad, la polis, ¿no? Entonces entra en otra fase de la ciudad en la que va a haber un gobernante, por lo tanto, que tiene que dirigir esa polis, esa ciudad, y eso va a generar un tipo de espiritualidad más solar. Se entra en un estadio solar en el que es una espiritualidad más racional, más apolínea, porque se trata de organizar la cibes, la ciudad, la polis, de una forma más ordenada, más apolíneo. Entonces, a partir de ahí se verá la fase previa, que es una fase lunar, como algo, una fase más disolutiva, más extática, más dionisíaca, todo esto, y se suele... Y luego, esta fase solar de la polis también aparecen dioses celestes, masculinos y celestes, cultos del dios del cielo. Entonces empieza a ver el cielo, el sol, el cielo, ya no tanto el culto a la fertilidad, a la tierra y a la luna, sino en la fase celeste. Y ahí ya luego se empezarán a formar ya lo que son las religiones más doctrinales. Claro, claro, de todos modos sí que es verdad que una de las cosas que comentabas ahora, que en cierto modo siempre hay como, o por lo menos quiero creer yo que siempre hay como un regusto de seguir como conectados a lo natural, ¿no? Y justo con lo que decías como del culto a los astros, pues esta astrolatría que comentas, ¿no? Que ya realmente pues en pueblos como Mesopotamia o en Egipto, pues sucede eso, ¿no? Que verdaderamente los dioses en realidad son primero fuerzas de la naturaleza, pero luego pasan a ser Dios, a ser estrellas, en verdad, a ser planetas, a ser eh, el reflejo del cosmos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, los astros también son fuerzas de la naturaleza, pero sí que es verdad que en estas primeras divinidades, tanto de, bueno, en Mesopotamia se ve bastante, ¿no? Son fuerzas de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y en Egipto también, en Egipto todavía se ve esa parte de sustrato chamánico africano animista, ¿no? El totemismo, ¿no? Que se ha llamado de los animales, ¿no? Porque Uh-huh. las divinidades egipcias son mitad hombre y mitad un animal, ¿no? Y eso es algo muy característico también, es una esencia muy africana, muy del Uh-huh. animismo, del totemismo africano, que todavía está en esa transición en la parte egipcia, ¿no? Pero en Mesopotamia sí que las divinidades son fuerzas de la naturaleza, el cielo, el viento, bueno, la tierra, todo, ¿no? Los dioses del panteón, ¿no? Uh-huh. Y claro, y evidentemente la astrología, pues en Mesopotamia se dice que por los cielos muy despejados que había ahí es donde más se desarrolló, porque es donde se podía tener una vista más nítida en la noche, en los cielos, y se hicieron los famosos zigurats, ¿no? Los zigurats que eran como observatorios astronómicos, supuestamente, y que, bueno, simbólicamente, pues tenían como 7 peldaños, y cada peldaño sería uno de los planetas visibles, de los 7, ¿no? El simbolismo de 7, Uh-huh. y como grados iniciáticos, y de ahí se empieza a desarrollar una astrología, la astrología propiamente dicha, pero que está conjugada con la magia, con esa religiosidad y lo que es la astrolatría, si pudiéramos llamarlo, aunque propiamente la astrolatría pues tal vez sería más en Persia también, hacia Uh-huh. esa zona de... Pero vamos, que sí que está el culto a las fuerzas de la naturaleza, es esa Uh-huh. primera fase más animista, que luego se va elaborando, se va personificando, se van dando atributos más humanos cada vez, y Exacto. bueno, vemos esa secuencia, ¿no? Uh-huh. Y visto desde esta perspectiva, ¿dónde crees que está el salto verdadero hacia un dualismo per se? Porque me da la sensación de que realmente en las sociedades originales, y siempre hablamos desde la perspectiva occidental, que es la nuestra, y estamos hablando en concreto de Próximo Oriente y Egipto, ¿dónde crees tú que está el salto real desde lo no puramente natural, pero sí desde lo más conectado a estas fuerzas de la naturaleza,
a realmente empezar como a formar, aunque sea una protoforma de una estructura como más religiosa, como con una doctrina, como con una moral. Entonces, ¿qué sería? Bueno, pues eso, claramente, eso se produce en Persia. Ese salto tan importante que es clave es en Persia, con las tradiciones que se desarrollan ahí. Primero, lo que son las tradiciones que se agrupan con el nombre mazdeísmo, ¿no? Por el culto a ese dios celeste, Ahura Mazda, el dios del cielo, que luego aparecerá un profeta mitológico, Zaratustra o Zoroastro, y aparecerá la corriente del zoroastrismo, ¿no? Y es aquí donde, y se considera a nivel histórico, en la historia de las religiones, donde es la primera concepción religiosa, la primera religiosidad en la que hay un dualismo claro, una separación clara, y donde aparece ya una proto-profetología, ¿no? Porque es el primer profeta, un enviado de Dios, un profeta. Esa noción es clave y aparece ahí, ¿no? La noción de profeta a través de Zoroastro, pero el propio mensaje de estas tradiciones persas ya es muy dualista, ya se contraponen un dios bueno y un dios malo, unos dioses buenos y unos dioses malos, la luz y las tinieblas, pero también desarrollan una concepción de moral, del obrar bien, del pensar bien, del hablar bien, el habla correcta, el pensamiento correcto, la acción correcta, que son lemas de la enseñanza zoroastriana, pero también desarrollan toda una escatología, una idea de que va a haber un juicio final al fin de los tiempos y va a haber una redención. ¿eh? Y se va a juzgar en base a esa moral quién ha hecho el bien o el mal, y que hay una lucha metafísica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal que se debe resolver al final de los tiempos. Eso es algo característico de este pensamiento persa, ya aparece ahí. Y va a ser determinante porque va a influir totalmente a las tres religiones del libro, judaísmo, cristianismo y islam. Pero la semilla está ahí en Persia. Y además toda la angelología. La angelología, es decir, esas fuerzas de los astros, esa astrolatría original, se le va transformando la astrolatría en una angelología. Hay todo un panteón de ángeles, que en un primer momento son los planetas, las estrellas, ¿no? Y eso lo elabora todo lo persa, el mazdeísmo y el zoroastrismo. Y en última instancia el último desarrollo, que es el maniqueísmo, que es lo más tardío, que ya es puramente dual, ¿vale? Y entonces ahí sí que vemos que estos tres estratos que comentas tienen influencias concretas posteriores en las religiones del libro, ¿no? Que se les llama, que son este tronco semita de las tres principales religiones, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Cómo podrías más o menos, o cómo ves tú que podrían relacionarse cada una? ¿Qué influencias han cogido? Porque realmente es Pues curioso. Sí, perdona, sí, sí, voy. sí. Lo que se le conoce como las religiones del libro, que son las semitas, el tronco semita, judaísmo, cristianismo, islam, son hermanas. Las tres vienen del patriarca Abraham, ¿no? En toda la historia sagrada que hay, pero su espiritualidad no se puede comprender sin lo que emerge ahí en Persia, ¿no? O sea, serían como desarrollos, y mira que las tradiciones persas son arias, ¿no? Son arias, de ahí la palabra Irán, que ha quedado Irán, tierra de arios, es una ramificación que viene de la cultura védica, de la cultura védica hacia persa, y por eso hay muchas nociones, los devas, los asuras, lo que pasa es que ellos los invierten. Entonces, es ario, pero la receptividad que hacen los pueblos semitas de eso, o sea, es interesante que hay un trasvase de lo ario a lo semita a través del zoroastrismo, mazdeísmo y al judaísmo, ¿no? Y el judaísmo absorbe toda la angelología, la elabora también más, la angelología, no hay más que la cábala y tal, y desarrolla todavía aún más el tema de la profetología, de la historia, una historia sagrada. Esa noción de que hay una escatología, de que hay un fin de los tiempos, pues, y como hay un desvío, tienen que venir profetas periódicamente para corregir al pueblo, ¿no? Entonces, el judaísmo pues es esa promesa a futuro de un pueblo que tiene que volver a su tierra, que es expulsado, y entonces se desarrolla una espiritualidad del Dios que incide en la historia a un pueblo elegido y le promete a futuro. Hay una concepción mucho escatológica de futuro. Sin eso no se puede entender el judaísmo, ¿no? Claro, es Y hay el como, juicio. claro, perdón, digo, es como la trascendencia, pero no, o sea, realmente no No desde lo vertical, sino vertical de la horizontal. ocultación, sino de trascender incluso la vida, ¿no?
Una La trascendencia después de la trascendencia vida. deja de estar de forma vertical, inmanente en presencia, sino que se temporaliza y se Ujú, ve como una promesa a futuro. Una promesa a futuro de una tierra prometida, una promesa a futuro de que va a haber un juicio y una redención universal, entonces, a futuro. Entonces, eso es un paso clave y es ese salto a la historia, un Dios que incide en la historia y del futuro, ¿no? Que, por cierto, esta idea judeocristiana, lineal temporal, es la que va a configurar todo Occidente y la idea de progreso en la modernidad. La idea de progreso, de un futuro, de avanzar, de tal, viene del judeocristianismo, de esa concepción lineal, porque las otras civilizaciones tienen una concepción del tiempo cíclica. Entonces es clave ese ujú, salto que da el judaísmo en esta visión de esa profetología. El profeta precisamente es el que intenta decir signos de ese futuro, ¿no? Entonces siempre ujú, está volcado al futuro, ¿no? ujú, Y también una cosa curiosa del judaísmo, además de todos los profetas, toda la historia que desarrolla desde Adán, es que ya se escinde lo que es una doctrina exotérica eso es lo que de iba a la ley decir. externa de lo esotérico, que será Ujú, la cábala, ¿vale? ujú, Y eso es clave también. Y eso va a estar en las tres del libro, en las tres de un modo u otro. Una distinción entre lo exotérico, lo que es más político, moral, social, que hay unos legisladores externos, y lo que es esotérico, que va a quedar en círculos reducidos y a veces incluso en choque, en fricción, que dentro del judaísmo será la cábala, ujú, ese aspecto esotérico y místico, ¿no? ujú. Porque realmente, claro, yo ahora estaba pensando que quizás, no sé si estoy contextualizada cronológicamente, pero me resuena mucho el gnosticismo como principal corriente sintética y sincrética que hay como en esos momentos, si no voy mal encaminada, en la que ella misma, esta corriente, bebe de varias fuentes, ¿no? De persas, de griegas, neoplatónicas o platónicas, de cristianas, de judías, ¿puede ser? ¿Cómo la Sí, describirías tú? ¿O cómo describirías gnosticismo el gnosticismo? es muy complicado definirlo, ¿eh? El gnosticismo. Hay un uso general del término gnosticismo, en Ujú, el sentido como a cualquier doctrina esotérica, como algo gnóstico, es un sentido general del término gnosticismo, pero en el sentido histórico gnosticismo son supuestamente ciertas corrientes así más esotéricas que vienen de Persia y son muy elitistas, de grupos muy reducidos de iniciados que tienen el conocimiento esotérico para esa salvación futura escatológica. Entonces, esto viene sobre todo principalmente a través de los desarrollos tardíos de las culturas de Persia, principalmente del maniqueísmo. ujú, Y de ahí va hacia Europa diferentes corrientes gnósticas que llegan hasta la Edad Media, incluso en la forma de los cátaros. Los ujú, cátaros en la Edad Media son corrientes gnósticas de ese gnosticismo persa maniqueo que llegó, por eso son muy duales. Por eso los cátaros también son muy duales, muy de el purismo, la materia, el espíritu, la materia, el cuerpo es la cárcel del espíritu. El gnosticismo también recibió mucha influencia del platonismo, de ese dualismo de, entonces conjuga bastante y bueno, llegó hacia aquí, hacia Occidente. Pero la base del gnosticismo es un conocimiento selecto de ujú, iniciados que viene de Persia, pero dentro de esa visión escatológica y esa visión dual. ujú. Y ahora llegas a este punto, cosa que me llama mucho la atención y me gusta y quiero saber tu opinión al respecto, el agua. El agua como elemento esotérico, como elemento iniciático que en muchas tradiciones, pues ya desde el cristianismo, el judaísmo, los esenios, el islam, ¿cómo lo ves tú? ¿Tiene referencia a esta cualidad como más de fertilizar el alma del creyente? ¿Es simplemente una mera, pues un mero protocolo de limpieza? ¿Cómo lo asimilas tú? Bueno, el agua en sí pues es un elemento que tiene un simbolismo de pureza y de purificación, de limpieza, ¿no? En general, Ujú, como el simbolismo universal del agua, ¿no? También, bueno, es muy interesante en las cosmogonías antiguas, las aguas primordiales, que hablan muchas tradiciones, el océano de Nun, que habla de la cosmogonía egipcia, Tiamat, de la Mesopotamia. Siempre hay unas aguas, un estado amorfo original de esas aguas originales, de las que luego se forma todo, ¿no? La creación, ¿no?
Entonces tiene muchos simbolismos el agua, ¿no? Pero a nivel ritualístico, pues siempre ha sido un símbolo de purificación, ¿no? Pero ya se elabora, pues en muchas de estas tradiciones, cuando hay que limpiar, pues dentro de ese contexto más moral, más de pecados, y en el cristianismo, pues evidentemente es muy importante, ¿no? El tema del bautismo, ¿no? Porque es la principal iniciación del cristianismo es el bautismo, ¿no? Y esto viene de que Jesús, quien le inicia a Jesús, quien le hace el bautismo es San Juan Bautista. Y San Juan Bautista sí que era esenio. Se sabe que formaba parte de, supuestamente, comunidad esenia. De Jesús no queda claro. No queda claro, parece ser que no era esenio directamente, pero recibe la influencia esenia de San Juan Bautista. Entonces los esenios trabajaban mucho con el agua, se hacían muchas purificaciones, muchas abluciones, eran comunidades monacales que se reunían en esos siglos tardíos del judaísmo en los que aparece el Jesús. Entonces, Jesús está empapado en un ambiente de esa época de que había esas comunidades, entre otras, ¿no? Y no había propiedad privada, predicaban en un amor fraternal, sin propiedad, se reunían pues como escribas y al hacer purificaciones, eran sanadores, eran terapeutas también los esenios. Entonces, Jesús, aunque no fue directamente esenio, yo soy de esa opinión, aunque hay otros que dicen que sí, pero lo que está claro es que San Juan Bautista parece ser que sí. Y a través de ahí recibió influencia, pero él hizo su propia mensaje muy esenio, muy de amor, muy de tal, pero no especialmente esenio, ¿no? Porque Jesús era un rabino judío y nunca pretendió crear una religión nueva, para nada. O sea, era un judío más rabino que practicó un mensaje más, bueno, más esenio, más de vitalizar el judaísmo dentro de ese amor, de ese mensaje fraternal, ¿no? Además de que era taumaturgo también, de que era sanador, ¿no? Lo cual como los esenios. Pero va a ser San Pablo realmente el que crea el cristianismo, no Jesús. Claro, porque además el juego es este, ¿no? Hablabas en la formación de que hay como una endogamia previa en el judaísmo, ¿no? De que el mensaje es vertical, es la divinidad que se revela al pueblo escogido y es todo como muy elitista o como más endogámico, como más para el solo pueblo de los judíos, digamos. Y verdaderamente el cristianismo lo que introduce un poco es como el catolicismo, ¿no? La idea esta como de lo universal, ¿no? La prédica hacia afuera, ¿no? De las fronteras. Claro, totalmente. Pero eso lo introduce Pablo, no Jesús. Sí. Pablo es muy importante porque es el que va a predicar, abre el mensaje de Jesús. Pablo no conoció a Jesús en vida, es un siglo después. Coge el mensaje de Jesús y ante la inminencia que se pensaba de que el fin de los tiempos estaba cerca, se cree con la misión divina, además tiene una revelación cuando se cae del caballo, tal, se cree con la misión divina de que como el fin de los tiempos está inminente, tiene que abrir el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío y abrirlo a los gentiles. Entonces va a predicar y a establecer las famosas epístolas de San Pablo, epístolas a los romanos, epístolas a los corintios. Va como misión, el primer concepto de misionero, a abrir y a volver universal aquello que enseñó Jesús por misericordia, para que todo el mundo pueda recibir esa gracia porque está cerca al final de los tiempos, ¿no? Entonces, es San Pablo realmente el que crea el mensaje universal, es decir, católico. Católico significa universal. El catolicismo abre, más allá del pueblo judío, el mensaje de Jesús. Pero eso es Pablo, es una innovación de Pablo, que dentro de los entornos más ortodoxos judíos se ve como una innovación de Pablo, porque Jesús era judío y nunca pretendió dejar de ser judío. Entonces es curioso, muy curioso en la tradición cristiana lo que ocurre, ¿no? Pero la crea San Pablo, no Jesús. Jesús no creó el cristianismo, no era cristiano Jesús, Jesús era judío. Claro, porque justamente eso, ¿no? El concepto de cristianismo y el mesianismo, todas estas cuestiones que aparecen en este momento histórico, entonces, ¿cómo las desplegamos para que haya como un poco de claridad al respecto? ¿Cómo? ¿En qué sentido del mesianismo? Pues como para contextualizar también la aparición de un Salvador encarnado, ¿no? Que es este Mesías que se tiene que revelar un poco para seguir hilando hacia lo de la trascendencia, ¿no? Hacia el seguir elaborando una escatología posterior como a la muerte del cuerpo, ¿no? Como seguir profundizando un poco en eso. Bueno, esto yo creo que viene dentro de la misma profetología del pueblo judío, del profeta, que tiene que venir un profeta,
y al final de los tiempos otro. Lo que pasa es que, claro, no reconocieron a Jesús como el último profeta. Sí que es verdad que con Jesús aparece esa característica de que es el verbo hecho carne, que eso sí que es algo curioso, ¿no?, que aparece ahí, que es como el tema del cuerpo, el tema de la carne, que bueno, ahí no se sabe muy bien si eso es algo judío o no, o es alguna influencia de alguna otra tradición que pudieron recibir. Pero bueno, forma parte dentro de la profetología de los profetas que vienen y del último, ese mesianismo no es algo cristiano, es judío. Simplemente el cristianismo lo centra en la figura de Jesús y tal, pero la idea del mesianismo, del profetismo, es algo característicamente judío. Es anterior. Y bueno, y finalmente también me gustaría preguntarte o comentarte cómo lo ves tú, porque hablas mucho de la asimilación, o se habla mucho de la asimilación de cultos previos, sobre todo en este tronco semita, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pues el nacimiento de la figura de Jesús, todas las festividades que se celebran en el cristianismo, pues son herencias, ¿no?, de otras tradiciones previas. El tema del cristianismo es curioso porque como Jesús no crea una doctrina, no crea una religión nueva, simplemente era un rabino más judío, pues ¿qué pasa? Que después tienen que montar toda la doctrina cristiana de cero para crear una religión nueva, porque Jesús no dio una doctrina nueva. Entonces eso se va a hacer los primeros siglos pues adaptando cultos paganos que estaban muy arraigados en todo el Mediterráneo, tal. Pues los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia se dan cuenta, algunos la han llamado incluso como que es la primera gran operación de marketing de la historia. ¿Cómo? Los padres cristianos, como no podían erradicar los cultos paganos de esos pueblos, se les ocurrió la idea de cambiar el nombre. Entonces, a cada festividad vamos a ponerle un nombre cristiano y que los pueblos puedan seguir realizando sus ritos paganos tan arraigados. Entonces dijeron, vale, pues al Sol Invictus de los mitraicos vamos a ponerle la Navidad de Jesús. A otro tal, al santo no sé qué, tal. Entonces van construyendo esos primeros siglos todo el cristianismo en base a una asimilación de cultos paganos. Y por eso triunfó el cristianismo. Y del celtismo, del celta, el Día de Todos los Santos, Samhain, tal. O sea, el cristianismo va adaptando, entonces la gente puede seguir celebrando esas festividades, pero simplemente que a partir de ahora tendrán el nombre de un santo o de alguien cristiano. Entonces es una operación de marketing tremenda, exitosa, que realiza esos primeros padres de la Iglesia, aunque hubo mucho debate, y luego ya con Constantino se crea religión del imperio, tal, y bueno, pues se forma... Y esto es clave porque es lo que configura todo el occidente en el que estamos. Es súper interesante. Y vale, entonces estamos en un punto ya en el que saltamos directamente como a la última religión del libro, ¿no? En el que verdaderamente creo que también otra de las cuestiones importantes es que el mensaje se revela a través de una forma escrita, de un tanzil, ¿no? Desciende del cielo una revelación divina que es el Islam. Es la última de las religiones que se establece también a través de los profetas, a través de los enviados de Dios. Sí, sigue la línea del tronco semita, la idea de profetología, la idea de fin de los tiempos, de juicio final, o sea, eso sigue, o sea, de hecho, pues lo elabora también y tal, pero con la característica de que dice que, bueno, se presenta como el sello de la profecía, ¿no? El profeta Muhammad se presenta como el último y después de él no va a venir otro profeta, entonces es el último enviado dentro del Islam de toda esa cadena de profetas del judaísmo e incluso Jesús, ¿no? Entonces los musulmanes aceptan todos los profetas judíos y también al propio Jesús. Se le tiene mucha estima a Jesús y a la Virgen María. Los aceptan, pero lo ven en una secuencia de una cadena, toda la profetología, y el último, el que sella y perfecciona todos los profetas, es el profeta Muhammad a través de la revelación que recibe, lo que luego se llamará como Corán, que es una revelación que mucha gente no sabe, no es un libro que venga de golpe, por eso es difícil de leer, es una revelación que el profeta Muhammad va teniendo durante 23 años, en diferentes momentos. Y va cambiando de forma, hay épocas que no le viene, tal. Entonces son cosas que él iba recitando, y lo iba recitando en árabe, cantado, a sus compañeros,
diferentes versos. Entonces los compañeros iban anotándolo por donde podían. Entonces luego, tras su muerte, se recopiló porque había, por todos lados había como apuntes, ¿no? Por decirlo así. Pero no por eso tiene un componente el Islam en relación a la revelación coránica de recitación viva, y no es un libro, aunque sí, es el Corán un libro, pero es como, hay que entender la forma en la que lo recitaba y lo revelaba el profeta del Islam, ¿no? Y también, bueno, sí. Sí, no, ahora me ha venido un chispazo que es uno de los momentos que más me conmueve del Islam, de lo que se cuenta de la revelación del libro sagrado, que es cuando Gabriel se presenta al profeta, ¿no? Y le dice, Ikra, lee, ¿no? Y él le dice, pero ¿cómo voy a leer si no sé qué lengua estás hablando, ¿no? Y es como que el profeta, que el ángel, que Gabriel empieza a susurrarle, ¿no? Y tiene como estos momentos que también, por otro lado, desde otras perspectivas... El momento del Ikra, que viene Corán, de ahí, que empieza el ángel, o sea, la revelación toma la forma de un ángel, del arcángel Gabriel, Jibril, y le puede verbalizar y revelar en palabras, ¿no? Pero antes de ese momento, el profeta Muhammad realizaba retiros en una cueva y tenía revelaciones muy fuertes de que oía sonidos, oía todo en blanco, se quedaba tanto que se pensó que se iba a volver loco, se estaba volviendo loco. Y llega un momento que en esa locura que él sentía se va a suicidar, y entonces cuando se le aparece el cielo toda la forma de la caja Gabriel y la revelación toma una forma verbal en árabe para ir transmitiéndola. Pero antes de eso es importante ver que el profeta Muhammad hacía muchos retiros y que ya tenía revelaciones, lo que pasa que todavía, o sea, tenía estados de éxtasis, por decirlo así, pero no habían tomado todavía la forma del ángel para poderlo comunicar, ¿vale? Sí, realmente, bueno, ahí sí que hay como ciertos estudiosos que hablan de estados que tienen que ver con esta conciencia chamánica, ¿no? Con este poder de conexión con las fuerzas de la naturaleza, incluso entrar en estados de trance, pues por privación de comida o por privación de estímulos, ¿no? Y que quizá pues como que Sí, todo ayuda, ¿no? Como que todo influencia, ¿no? eran gente del desierto, el profeta del Islam también hacía curaciones milagrosas también, hacía cosas también, tenía unos dones también, ¿no? Entonces, y evidentemente, pues, hacía esos ayunos, esos retiros, y evidentemente, ¿no? Y realmente... El mensaje del Islam característico es el monoteísmo puro. Lo que él perfecciona, ese monoteísmo no estaba del todo puro en el judaísmo, porque, bueno, sí, está Yahvé, es Yahvé Elohim, todavía hay mucha angelología, no está tan claro. En el cristianismo tampoco, porque está la Trinidad, Dios es trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo, entonces, en cambio, ante todo eso, el Islam se reafirma y dice, no han acabado se han desviado, ¿eh? Y no ven el monoteísmo puro de que solo hay una realidad que llaman Allah, Dios. Entonces, solo hay una realidad y no se puede idolatrar a otra cosa, ¿no? Entonces, el Islam refuerza esta idea, por eso se considera que es el sello, de que solo hay una realidad, solo hay una divinidad, que es Allah, que es el absoluto. Pero de todos modos sí que hay un culto o hay un elemento muy sagrado y muy conocido que es la Kaaba, ¿no? Que realmente, por lo que tengo entendido, viene de tradiciones preislámicas, de la Jahiliya, ¿no? De la época esta de la ignorancia, que se le llama, que realmente pues, había esta trinidad de las tres diosas, ¿no? Al-Manat, Al-Lat y Al-Uzza, y el Zuhara, que son personificaciones de Venus vespertina y de Venus matutina, que realmente tomaban forma de Betilo, ¿no? Como de la casa del Señor, ¿no? Como la casa de la divinidad, y que eso se transporta posteriormente al Islam. ¿Cómo lo ves tú, lo de la Kaaba? Y evidentemente estaba ahí ya, y bueno, hay toda una historia sagrada también, ¿no? Que se construyó
de Abraham con su hijo Ismael, que es de donde descienden los árabes, ¿no? Abraham tiene 2 hijos, tiene Isaac, que es donde desciende el pueblo judío, las 12 tribus de Israel y todo esto, y Ismael, que se considera que es de la gran nación, se dice que le dará a Ismael en la Biblia, son los árabes, ¿no? Entonces, la Kaaba, dentro de la historia sagrada del Islam, se dice que ya desde el betilo sagrado que hay, que es que ya viene de tiempos de Adán, viene de tiempos de Adán, que descendió puro, blanco, en el origen, en la Edad de Oro, pero que se ha ido ennegreciendo por el pecado y la corrupción del género humano, ¿no? Pero ya lo consideran que es un centro ya de Adán. Luego Abraham e Ismael lo restauran, hacen la Kaaba, la casa, el cubo, pero luego se desvía también en idolatría, según el Islam, y bueno, el profeta Muhammad lo vuelve a restaurar el monoteísmo que he dicho, ¿no? Pero es un símbolo, la Kaaba es un símbolo del axis mundi, del centro del mundo. El centro del mundo vertical es un símbolo de la estrella polar y las rotaciones alrededor. Entonces, simbólicamente es el axis mundi y es donde el profeta del Islam tiene su viaje sagrado, su viaje iniciático, su experiencia de ascenso a los cielos, ¿no? Hasta la faz de Alá, más allá del arcángel Gabriel. Entonces, es un símbolo también universal del axis mundi, ¿no? Lo que es la Kaaba. Y cuando entramos un poco en la conciencia esotérica dentro del Islam, que aparece, por ejemplo, el viaje nocturno del profeta que desciende a los infiernos y luego asciende a los cielos a lomos de Al-Buraq, del caballo mágico. ¿Qué opinas? Porque verdaderamente sí que es cierto que sigue siendo como que hay pues este corpus religioso, esta moral, esta rectitud muy clara, pero parece como que esta cuestión como mucho más animista, otra vez como mucho más... Sí, es una experiencia extática que tiene muchas similitudes con experiencias visionarias de chamanes, de ascenso visionario, ascenso por las esferas celestes. Bueno, son experiencias también visionarias chamánicas, en cierto modo, ¿no? Entonces se podía poner en relación, ¿no? Claro, eso no lo sabemos porque es la experiencia íntima que pudo tener el profeta, ¿no? No sabemos exactamente, pero es su experiencia iniciática de apertura, ¿no? Su apertura a Alá o el descenso, mejor dicho, de Alá en su corazón y todo él cómo vivió esa experiencia. Se encuentra a los diferentes profetas en las diferentes esferas planetarias y... Sí, perdona, digo, ¿tú crees que aquí en estos momentos es cuando podemos empezar quizá y coetáneamente con el cristianismo a hablar también de esta mística, como de esta apertura otra vez de lo inmanente, desde los sentidos, desde como este rapto estático de la persona que percibe como las fuerzas de lo divino atravesándole y eso, ¿no? Y conectándole directamente, ¿no? Como desde una conexión profunda, ¿no? Sí, bueno, de hecho el misticismo, pues todos los desarrollos que tiene dentro del cristianismo, por grandes místicos que se ha llamado, ¿no? Desde Meister Eckhart, la escuela renana de los místicos de Renania, medievales, Santa Hildegarda, y luego, poco después, pues San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Pues ha habido grandes expresiones de ese misticismo dentro del cristianismo, de cómo resolver esa dualidad entre la criatura y el creador, ¿no? A través de un vínculo, de un amor o de una devoción. Y en el Islam también. En el Islam estas formas se han desarrollado más dentro de lo que se conoce como el sufismo. Entonces el sufismo es donde ha habido esos desarrollos, esas expresiones más vinculadas a los sentidos, al amor, es un modo tal vez más devocional, más vivencial, más de intentar religar pues el creador y la criatura, que como eso está tan extendido en estas tradiciones del libro a nivel exotérico, pues de algún modo hay que resolver esa dualidad, porque si está siempre trascendente y lejano la divinidad pura, pues todo lo de aquí como lo religamos, ¿no? Entonces tiene que haber alguna forma de simbiosis, de misticismo, de apertura o de éxtasis hacia eso.
Y aparece pues la concepción esta de la ma'arifa, ¿no? Del a'raf, del conocimiento extático, ¿no? De percibir con el ojo del corazón todos estos símbolos que están tan cargados de jugo, ¿no? Realmente y que verdaderamente, bueno, me gustaría un poco que también si pudieras desarrollar cuál es tu percepción al respecto sobre los símbolos del sufismo y cómo un poco conmueven al creyente, de dónde surge el sufismo, cómo evoluciona. Uf, aquí podríamos estar. Pero bueno, sí, el sufismo pues te habla de eso, es esa experiencia, la apertura del ojo del corazón, Ujú, ese conocimiento sagrado, esa marifá, esa. Claro, a ver, primero está lo que se llama el sufismo original, ujú, de los íntimos de Allah, de los wali, toda la wilaya, que no estaba elaborado todavía, eran círculos más íntimos, que vienen de compañeros del profeta, de esa experiencia extática, de ese faná, de esa extinción en Allah. Y luego con los siglos, pues el sufismo se irá elaborando más en cofradías. Se va elaborando ya de una forma más tardía en cofradías, lo que se llama tarikas o turuq, diferentes cofradías que llevan el nombre del santo fundador, ¿no? ujú, Entonces se elabora más y hay muchas ramas, pero bueno, sí hay un aspecto de conocimiento sagrado, un aspecto de una lectura más esotérica, diferentes niveles de comprensión profunda del Corán y los dichos del profeta, y el aspecto también devocional es muy importante, ¿no? De esa unión, ¿no? A través de la invocación sobre todo. O sea, el sufismo desarrolla mucho el dhikr, lo que es la invocación de los nombres divinos, ¿no? Para que se abra esto por el corazón. el Entonces, tanto recuerdo del Dios. individualmente como en Ujú, ceremonias colectivas, chamánicas, de trance, bueno, chamánicas, perdón, extáticas de trance, de invocar los nombres divinos pues para llegar a esos estados, ¿no? A esa apertura del corazón. ujú. Sí, realmente me parece como muy simbólico que realmente es lo que hablabas, ¿no? La ma'arifa está pues en el ojo del corazón, ¿no? El Ainul Qalb, que luego hablabas también en tu formación, que eso también refiere a la fuente, ¿no? El concepto de Ain en árabe es tanto ojo como fuente, ¿no? Y es el corazón en sí. Y también, pues, justamente eso, ¿no? Que sea como a través de la supresión de los sentidos o del concentrar o del recordar, ¿no? Que es como esta palabra que tanto suena y que tanto nos gusta, porque es como el volver como a pasar la cabeza o el logos por el corazón y abrirte como a la experiencia, pues eso es totalmente sufí, ¿no? En ese respecto. Sí, sí, totalmente. El recordar, el pasar por el corazón y todo esto, ¿no? Siempre es muy importante el simbolismo del corazón como el centro de unión, ¿no? Otra vez del Actis Mundi, ¿no? Que comentábamos hace un Del rato. Axis Mundi, que es lo mismo. Sí, 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 sí. Y aquí sí que es verdad que me gustaría un poco incidir en una figura que me parece como muy misteriosa, que yo traspolo y no sé si erróneamente, y son dos personajes en realidad. Por un lado está Melquisedec o Melech Sadek, que yo he encontrado, que es el rey de la justicia, he encontrado yo. Disculpad, no sé si se oye eco. ¿Me oís bien? Sí. Vale, pues entonces soy yo. Vale. Pues bueno, está justo esta visión de Melquisedec que yo puedo transponer en un momento dado con el líder. ¿Les ves relación a estos dos personajes o no? Un poco Se han intentado a veces establecer relaciones, aunque no tampoco no está claro, ¿eh? No, no es el mismo personaje, ¿eh? Aunque puede representar una función similar. ¿Eh? Ujú, Melquisedec es un personaje muy misterioso que aparece pocas veces en la Biblia y le hace una iniciación a Abraham y luego también a Jesús. También aparece más tarde dentro de... Y es el que establece la Eucaristía con el pan y el vino, Melquisedec, en el rito. Pero es como un iniciador, un personaje misterioso que aparece a Abraham, le transmite una iniciación y luego los cristianos también lo recogen como que también Jesús se presenta como de la orden de Melquisedec, por eso mantiene el pan y el vino y todo esto en la Eucaristía, ¿no? Es un personaje muy enigmático que representa el espíritu de la tradición, se ha dicho.
el espíritu iniciático de las tradiciones previas que había al judaísmo y al cristianismo, y hace esa transmisión y ese enlace. Y en el Corán, en el Islam, al-Jidr es un personaje que es el verde, significa el verde literalmente, y es un personaje también muy misterioso que hace unas iniciaciones muy misteriosas a Musa, a Moisés, en el Corán, y que se ha identificado, pero no es exactamente el mismo. Pero es un aspecto del espíritu que sopla cuando quiere, donde quiere. Y ese aspecto muchas tradiciones lo hablan, ¿no? De hecho, en el hinduismo también se habla de Dattatreya, el personaje de Dattatreya, son personajes como que representan como el espíritu de la tradición y de repente aparecen y hacen una iniciación a un personaje, luego desaparecen, vuelven y son esas funciones, pero no es exactamente el mismo personaje. Vale. ¿Qué te parece si saltamos ya? Sí, me oigo de eco, pero bueno. ¿Qué te parece si saltamos a Oriente? Que van a dar la hora y al menos sí, un poco ver... Bueno, aunque sea mencionar brevemente algo, ¿no? De Asia, de Oriente, ¿no? Saltamos no sé, a China y entramos al budismo directamente. Claro, aquí sería para hacer otra sesión, ¿no? Pero bueno, a ver, en China, ¿qué espiritualidad se desarrolla, ¿no? Bueno, en China hay toda una parte, lo de siempre, esos cultos primigenios más chamánicos a fuerzas de la naturaleza, todo eso está en la China primitiva, y se mantiene mucho un aspecto muy naturalista en el sentido de esas fuerzas de la naturaleza, en el desarrollo del taoísmo, ¿no? Que se ha llamado el taoísmo, es muy importante también cómo se desarrolla mucho el concepto de la dualidad armónica. La dualidad armónica, pero inmanente, también. Entonces, lo que se llama el yang y el yin, ¿no? Y el Tao es ese equilibrio cósmico que está en un perpetuo fluir, y que esa armonía, ¿no? En ese fluir, entonces el taoísmo pues es el aspecto espiritual de la civilización china, pero que también tiene en China pues está el simbolismo del dragón, muy importante desde los orígenes, que es un símbolo del logos. Lo que aquí se llama el logos es el vehículo universal, el símbolo del vehículo universal, pues ahí es el dragón, ¿no? Entonces pero sobre todo destacar eso, el aspecto contemplativo de la naturaleza, el aspecto de ese Tao, ¿no? Ese Tao que no tiene nombre, o sea, que es sin forma, se manifiestan las formas, pero no tiene forma, ¿no? Y no se puede nombrar, pero bueno, da lugar a los 10.000 seres, bueno, todo lo que habla el Tao Te Ching, todo esto, pues es esa espiritualidad que se nota que tiene un aroma muy original, muy espontáneo, de conciencia no dual espontánea, conectada con la naturaleza, en ese Tao, o sea, se mantiene eso, ¿no? Luego también se elabora el confucianismo, que es un desarrollo más externo, más moral, más social, más político, lo que es la doctrina de Confucio. Pero bueno, el taoísmo básicamente es esa espiritualidad muy naturalista, muy espontánea, muy de conciencia de fluir natural, ¿no? El Tao. Y vemos aquí realmente tanto en el mundo chino como en el mundo hindú, que sería como el otro gran tronco secuencial, hay esta dualidad, ¿no? Está la parte como más racional o más vertical, la tradición popular del confucianismo y del brahmanismo en el caso de la India, y luego hay también la percepción mucho más chamánica o abierta o inmanente, ¿no? Que sería el caso del taoísmo, el caso del shivaísmo, por ejemplo, en la India. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, es complicado porque entrar en la India es un territorio ya súper fértil a nivel de espiritualidad, porque lo característico de la India que mantiene es lo siguiente, es que la divinidad se expresa en todas las formas. O sea, cualquier forma es la divinidad. Entonces, la divinidad es omniforme. Eso se habla de politeísmo tal, pero claro, esto choca mucho con el Islam, por ejemplo, que el Islam, pues por eso hubo un choque tan fuerte cuando llegó el Islam a la India, porque los vieron como idólatras, ¿no? Porque el Islam dice que no, la divinidad es el Alá trascendente, lo de este mundo no lo confundamos, no idolatres. Tiene su sentido, hay que verlo cada cosa en su contexto. No idolatres a nada que no sea Alá.
Entonces, eso es muy potente, pero claro, en la India no tienen ese problema. Dicen, no, tú puedes idolatrar lo que quieras. Una vaca, un mono, todos son formas de Dios. Por eso tienen tantos dioses, tantos animales, porque toda forma que se manifiesta es una forma de la divinidad. Entonces, es algo muy hindú, Pero esta en realidad es característica. una vuelta a eso. O sea, para mí es como hacer este viaje a través de las tradiciones, nos damos cuenta de que entramos otra vez como en el ciclo original, ¿no? De que lo inmanente o el inmanentismo o el chamanismo es como que no hay separación, todo es divinidad, ¿no? Sí, 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 es un... Pero cuidado, no es panteísmo tampoco la India, porque Ujú. dice eso que la divinidad se manifiesta en todas formas, pero ella en sí es sin forma. ¿Eh? O sea, no es un panteísmo, cuidado, porque desarrolla las metafísicas tal vez más elevadas la India. ¿Eh? O sea, lo que pasa es que intenta integrar no dualmente que, aún sin ser sin forma, se manifiesta en todas formas, pero en su esencia es sin forma. O sea, Ujú. que no es solo panteísmo, hay una dimensión trascendente, ¿no? Que es el Ujú. sí mismo, el Atman, el Brahman, ese sí mismo está más allá de todo nombre y toda forma, pero se manifiesta en todo nombre y toda forma, ¿no? Y Ujú. esto, pues, se desarrolla toda la cultura védica, ¿no? Lo que decías, hay como dos grandes, aunque la India es muy diversa, ¿no? Pues claro, aparece el budismo, que esa es otra también, claro, el Buda también aparece de las religiones del Dharma, de estas sanatanas del Dharma de la India, pero claro, crea su propia escisión en base a una meditación para trascender el dolor, el sufrimiento, el apego y toda la enseñanza que hace el Buda, ¿no? Pero que también viene de la India. Pero en lo que es la ortodoxia de la India, pues es la cultura brahmánica, ¿no? De la casta de los brahmanes, la casta sacerdotal, que preserva, bueno, el conocimiento de los Vedas, ¿no? De los textos estos de los más antiguos, los Vedas, Ujú. y hablan de eso, ¿no? Esa divinidad que está en todas formas, pero sin forma, ¿no? Y eso lo desarrolla, sobre todo en el sentido no dual, el Vedanta Advaita, ¿eh? Principalmente después de los Upanishads y los Brahma Sutras, se elabora una metafísica dual muy elevada, védica, que es el Vedanta Advaita. Advaita es no dual, ¿vale? Ujú. Entonces es como eso que ese sí mismo que va más allá del nombre y de la forma, ¿no? Ujú. Pero sigue siendo eso, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, como lo veo, es esta cuestión como vertical y trascendente como mucho más racional desde esta perspectiva. Y luego, por ejemplo, el shivaísmo, yo lo vería como uniéndolo con esta mística que hablábamos hace un rato, con este chamanismo o con esta, como en este trasvase de lo objetivo, lo subjetivo, ¿no? Que todo es como forma parte de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, podríamos ver en la India que hay una parte más védica, que es más el sacerdotal, que se Ujú. basa mucho en una... En los Vedas la noción del sacrificio es muy importante. Entonces, hace falta un sacerdocio para mantener los protocolos de cómo se hacen los sacrificios y cómo se hacen los ritos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es más apolíneo, en el sentido apolíneo racional de el brahmanismo védico, pues de mantener ese rigorismo, ese ritualismo sacrificial, ¿no? Pero en la India también coexiste un sustrato que se dice que es prevédico, más tal vez dravídico, de los pueblos que había previos a las migraciones del norte, que es lo que se llama el tantrismo, ¿no? Entonces, el tantrismo sí que tiene ese sustrato más todavía anterior, ¿no? A los Vedas, y tiene ese sustrato más vinculado a la tierra, a lo chamánico tal vez, y a lo femenino también, ¿no? Porque es muy importante la mujer la Shakti, ¿no? El tantrismo introduce la noción de la Shakti que en el vedismo no está. En el Ujú. vedismo no está, ni en el brahmanismo, ¿no? Sacerdotal. Pero a nivel más popular, a nivel más, bueno, hay muchos tipos de tantrismo, ¿no? Pero el shivaísmo de Cachemir es la elaboración doctrinal más elaborada del tantrismo, ¿no? A nivel doctrinal metafísico. Pero hay muchas formas de tantrismo. Pero siempre tienen esa parte de mantener esa inmanencia todavía. Esa inmanencia y ese culto al cuerpo. El cuerpo nos puede ayudar a ir a la trascendencia, y todas cosas que el sacerdocio brahmánico, hay cosas que ve como prohibidas, dentro del tantrismo se pueden usar como vehículo
Ujú. El alcohol, la sexualidad, o todo lo que es sensorial, pues dentro del tantrismo se puede usar, no se niega. O sea, cualquier experiencia puede usarse como para llegar a un estado intenso de conciencia y cabalgar el tigre que se llama, ¿no? Para buscar esa trascendencia, ¿no? O sea, no es Ujú. purista. El tantrismo no es purista. Es de, vale, cualquier experiencia la cabalgo. En cambio, el brahmanismo sí que es más apolíneo, más purista de esto no, esto sí, entonces, por eso sí, el tantrismo sería más dionisíaco en ese sentido, si queremos establecer esa división. Ujú. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece si incluso si te apetece podemos encontrar otro momento para seguir elaborando? Pero Sí, ¿te parece ya hemos hecho un buen repaso, si ya lo llevamos una dejamos hora así? y no es mucha información, Sí, pero bueno, ha estado bien, yo creo que hemos hecho un repaso, aunque sea rápido, lo más característico de la espiritualidad en cada expresión diferente, en cada tradición. de cada rostro Y de la energía, ¿no? Sí, totalmente. Pensad que toda esta información que hemos visto así como someramente un poco por encima, entre comillas, se puede seguir desarrollando y de hecho Sergio ahora va a iniciar la segunda edición de la formación de tradiciones sagradas que empieza el sábado. O sea, si os interesa realmente profundizar, es una formación que dura varios meses. Si no voy equivocada, son como casi 6 o 8 meses hasta junio, de marzo a junio. de marzo. Ujú. Pues que sepáis eso, que es súper interesante, es todo un viaje para ordenar un poco y para poner como conciencia en esto, ¿no? En este vasto océano que es la Sofía perenne. Y nada, un placer que hayas accedido a hacer el encuentro. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos y nada, seguimos juntándonos. Pues gracias, encantado, ha sido un placer también hacer este recorrido, este viaje y nada, pues hasta la próxima. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos. Chao. Vale.